Bueno, muy buenos días. Es hermoso estar acá, la verdad. Tengo una cierta paradoja, o sea, he venido muchos años acá a servir, a ayudar. Conozco a mucha gente de esta iglesia, de otras iglesias, pero también hay mucha gente que no conozco. Entonces me impresiona ver la obra de Dios a través de su palabra. Es precioso ver que el Señor es fiel cuando se expone la Biblia, domingo tras domingo, entre semana, que todo circula alrededor de la palabra de Dios. Con el tiempo uno siembra, por ahí otros riegan, y es Dios quien da el crecimiento, con su palabra, con su espíritu obrando en cada uno de nosotros. Bueno, es verdad que vine con mi esposa, Daniela, fue a llevar a nuestros 3 hijos. Catalina tiene 9 años, Salvador tiene 5 y Amparo tiene 3 años. Es una realidad la oración que pidió Diego, que ellos necesitan a Cristo. La verdad que tratamos de alguna manera tener una atmósfera en nuestra casa para que el Evangelio siempre esté presente. No somos muy de tener quizá un culto familiar ni nada por el estilo, pero sí tenemos mucho pecado, entonces tenemos muchas oportunidades de hablar del perdón, de la gracia, de la paciencia, de la misericordia, justamente como un hogar cualquiera. Entre ellos puede haber conflictos, puede haber enemistades en ciertos momentos, y en todo siempre traemos lo que hizo Jesús, el Evangelio, el perdón, cómo el pecado rompe relaciones y el perdón une, y necesitamos a Dios para eso en nuestra vida. Así que oren, porque la verdad que todo el tiempo permeamos con el Evangelio, pero es Dios quien hace la obra en su tiempo. Quiero destacar que yo no estaría acá si no fuera porque Dios utilizó muchas personas en mi andar. No vengo de una familia, quizá tengo justo a mi mamá como ejemplo de persona que ha llevado adelante un hogar, ¿sí? Pero he tenido muchos modelos de hombres en la iglesia, de personas, y uno de ellos fue Diego y otra persona también, Nico Aguilar. La verdad que son personas para mí que me han tenido, si mi adolescencia fue lo que fue por lo que él dice, fue producto de que personas como ellos me han agarrado a tiempo y me han dicho las cosas que he tenido que escuchar en el momento justo. Me acuerdo, Nico era especial de eso, cuando veía que yo me estaba desviando por algún lado, alguna característica, medio orgulloso, que me la creía, venía y decía, vamos a comer una pizza, y en la pizza me quedaba acá porque me decía, hay algo que te tengo que decir. Y era como una especie de bastón que me iba guiando a que el Señor siempre sea mi centro, ¿no? Para poder vivir. Así que el Señor también se honre con personas así. Valórenla mucho, hermanos, porque escasean, la verdad, hombres que no te den opiniones según su experiencia, sino que abran la Biblia y digan lo que el Señor es. Así que, bueno, acompáñenme por favor a Lucas 5. Lucas 5. Vamos a nuestro pasaje del día de hoy. Va a estar entre el versículo 1 y el versículo 11. Es un pasaje muy conocido. Se lo llama, capaz que en alguna de tus Biblias se la conoce como la pesca milagrosa, o también en algunos lugares el llamamiento milagroso de Pedro. Y vemos que también hay otros discípulos ahí que estaban alrededor de él. Este es un pasaje que le puse como título yo, pescando milagrosamente. Jesús pescando milagrosamente. Lamentablemente cuando preparé este sermón, empecé a bucear, cuando ya tenía la idea principal, empecé a bucear en YouTube y puse Lucas 5, del 1 al 11, o la pesca milagrosa, y hay muchísimos sermones, de los cuales la mayoría, ya sean sermones cortos o largos, la mayoría lamentablemente están mal interpretando el pasaje. En algunos textos lo tuercen para hablar de la prosperidad. Vamos a dar algunos ejemplos de eso. Podéis leer en algunos lugares que sacan conclusiones de que si Dios
está con vos, entonces va a bendecirte, en tu vida te va a ir bien, etc. Bueno, Dios quiera que en su gracia hoy podamos interpretar juntos lo que el texto realmente dice, esa verdad única que encontramos en ella. Así que vamos a leer el texto y vamos a orar luego de ello una vez más. Voy a leer en la versión de las Américas, dice así la palabra de Dios. Y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genesaret, vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago. Pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco, y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón dijo: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. ¿Oramos? Señor, muchas gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de encontrarnos delante tuyo. Estas son tus palabras. Por favor, guárdame de tratar de traer sabiduría humana, opiniones, experiencias que no tienen nada que ver con la claridad de tu palabra en esta mañana. Por favor, que ella sea la que nos convenza, la que nos redarguya, la que nos aconseje, la que nos exhorte en esta mañana. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, si podemos dar una idea principal de este texto, de alguna manera lo puse así: Jesús vino a rescatar a pecadores, revelando quién es Él, para hacerlos parte del ministerio de rescate. Vuelvo a decirlo: Jesús vino a rescatar a pecadores, revelando quién es Él, para hacerlos parte del ministerio de rescate. Esto que vamos a ver hoy es un poco el ministerio de Jesús. Lo vamos a desmembrar, por lo menos en este texto, qué implicaba el ministerio de Jesús, pero también vamos a ver que también es el nuestro. ¿Qué clase de ministerio es? O podemos decir cuáles son las condiciones, los requisitos, las evidencias de un discípulo de Jesús. Bueno, este ministerio de Jesús vamos a ver que se pueden ver 3 áreas. Hay un ministerio. El ministerio de Jesús se destaca por ser un ministerio de reconciliación o restauración. Luego vamos a ver que el ministerio de Jesús se destaca por un ministerio de revelación. Y finalmente el ministerio de Jesús es un ministerio de rescate. ¿Sí? Antes de adentrarnos en estas 3 evidencias del ministerio de Jesús, tenemos que hablar un poquito del contexto. Estamos ante una historia, una narración que tiene obviamente un contexto y tiene un propósito teológico, tiene una intención, en este caso Lucas, ¿sí? Esta es una narración que tiene obviamente un escenario, vamos a decirlo, una plataforma donde sucedió todo. Si leemos los primeros versículos, vamos a encontrarnos más o menos la escena, quiénes están, quiénes van a participar, por lo menos a primera vista. Miren versículo 1, dice: aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genesaret, vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago. ¿Sí? Vamos a ir viendo que esto se
se ve en el mar de Galilea o en el lago de Genesaret, ¿sí? Esto no es un mar como nosotros conocemos como el océano, sino que es un lago tan grande que era llamado por ellos mar de Galilea, ¿sí? Jesús, en los 4 evangelios, se los ve que siempre Jesús comenzó su ministerio en Galilea, ¿sí? Por eso Él está en el mar de Galilea. Con ese dato podemos nosotros ver que estos son los inicios del ministerio de Jesús. Vemos que Él está llamando a los discípulos. Entonces es el inicio de su trayectoria, de su ministerio, que abarcó aproximadamente 3 años. Luego de Galilea, todos los evangelios nos muestran que Él va en ascenso hacia Jerusalén, y finalmente en Jerusalén vemos lo sucedido, la pasión, ¿sí? Y luego regresa a Galilea para su finalmente ascensión, ¿sí? Pero acá vemos el principio de su ministerio en Galilea. Entonces estamos en el mar de Galilea y había pescadores. Los pescadores que estaban ahí, Lucas todavía no nos deja ver quiénes son, no nos da nombres, pero dice que estos pescadores habían bajado de sus barcas y que estaban lavando sus redes. Esta actitud, nosotros no somos, no sé si hay algún pescador acá, pero esta actitud, buscándolo, es de alguien que había terminado su tarea. Se pescaba normalmente, los historiadores, como por ejemplo Josefo, fue uno de ellos, dice que se frecuentaba pescar de noche. Entonces ellos pescaron toda la noche. Hay obviamente la obviedad es la temperatura del agua, hace que los peces estén más cerca de la superficie y sea más fácil. Por eso a una temperatura más cercana al mediodía no es recomendable porque hace calor en la superficie y los peces se van lo más profundo posible. Entonces ellos por la mañana ya estaban finalizando y estaban terminando su labor. El pasaje nos dice también, perdón que vaya quizás rápido, pero esta es, como dijimos, la escena, la plataforma. El pasaje nos dice que Jesús vio 2 barcos. Ahora parecería que el texto nos deja ver como que no hay ningún barco en el mar de Galilea, ningún barco, y había solo 2. Pero no, el relato no nos cuenta algo, que es que en el mar de Galilea había aproximadamente 15 puertos pesqueros y que lo que más había en el mar de Galilea era barcas, ¿sí? Entonces, todos estos puertos pesqueros eran comúnmente de los judíos porque ellos creían que ir hacia el océano, a traer peces del océano, era algo inmundo y por ende eran más baratos. Por eso los judíos preferían pescar en el mar de Galilea porque le daban cierta connotación sagrada. Y esos peces eran peces judíos, vamos a decirlo así, y bueno, entonces se podía comer. Entonces todo el comercio pesquero estaba alrededor del mar de Galilea. Entonces no es que había solo 2 barcas, sino que de entre todas las barcas que había, Jesús identificó 2 de ellas. Y luego vamos a ver que esas 2 barcas eran de personas conocidas por Jesús. No es que Jesús se topó con 2 barcas, acá hay 2 barcas y quiso usar una de ellas, ¿sí? Lo que está mostrando Lucas es que él conocía esas barcas y después vamos a ver que una de esas barcas era de Simón. Por ende, si era de Simón, en otros evangelios vemos que Simón trabajaba con alguien más, trabajaba con Andrés, con su hermano. Entonces, quizá algunos comentaristas dicen que capaz es que estaba Andrés también ahí, pero no se lo menciona. Pero sí se menciona más adelante que la segunda barca le pertenecía a 2 personas muy conocidas por nosotros, Juan y Jacobo, 2 discípulos de Jesús. ¿Sí? Así que metiéndonos en el contexto, lo que vemos es que Jesús, al reconocer 2 de esas barcas, usa una de ellas como plataforma, ¿para qué? Para predicar la palabra. Uno se imagina que por ahí vio la barca Jesús y de una manera por ahí desconsiderada se subió y le dijo, voy a usar tu barca. No, había ya toda una conexión, como vamos a ver más adelante. No es que le pidió sin permiso, se metió a la barca de Pedro, sino que ya había una relación anterior entre ellos 2. Ya se conocían,
ya estaban con Jesús. Pedro, Juan y Jacobo ya eran seguidores de Jesús. Vemos en el libro de Juan, vemos en el libro de Mateo, que ellos en un momento estaban pescando y Jesús les dice, sígueme, en Mateo, sígueme, es otra historia. Y ellos, dejando a los barcos, le siguieron. Bueno, esta es otra historia, esta es un segundo, vamos a decir, un segundo momento con Jesús, donde el Evangelio nos muestra que de acá en adelante Pedro y estos otros discípulos ya dejaron por completo la vida secular, vamos a decirlo así, la vida pesquera, para dedicarse a una vida misionera, ¿sí? Así que eso es para tenerlo en cuenta. Ellos ya estaban con Jesús. Vemos por el texto, por ejemplo, hay un versículo anterior, en el relato podemos ver que Pedro ya era conocido por Jesús. Miren conmigo capítulo 4, por favor. Vemos a Pedro vemos que Pedro, ahora no lo estoy encontrando, pero vemos que Jesús sanó a la suegra de Pedro. Por ahí no lo encuentro porque habla de suegra, pero vemos a Pedro vemos que Jesús entra a la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre. Jesús sana a la suegra de Pedro y la suegra de Pedro le sirve, ¿sí? Entonces vemos que ya antes de este encuentro, Jesús ya conocía a Pedro. Entonces nos confirma que Jesús y Pedro ya tenían una relación anterior. En Juan 1:35, por ejemplo, Simón se le cambia el nombre a Pedro y lo hace el Señor Jesús, ¿sí? Muy bien. Bueno, creo que ya estaríamos con la escena puesta como para poder adentrarnos a lo siguiente, este ministerio de restauración, el ministerio de restauración de Jesús. ¿Qué es lo que quería Jesús hacer en primer lugar? Miren conmigo el versículo 2 y versículo 3. Dice, vio 2 barcas que estaban en la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco y sentándose enseñaba a las multitudes. Acá vemos un dato impresionante que también está en el versículo 1. ¿Cuál es la intención de Jesús para subirse a la barca de Simón Pedro? ¿Por qué lo agolpaba la gente en el versículo 1? ¿Qué quieren de él según el texto? Bueno, por el relato de Lucas, el propósito en el versículo 1 dice que era oír la palabra de Dios. Y acá tenemos el primer indicio del ministerio de Jesús de restaurar o reconciliar al pecador con Dios. Ellos querían oír la palabra de Dios. Este concepto ya lo hemos visto anteriormente en Lucas, nosotros no, pero ustedes lo pueden leer. Por ejemplo, en 4:15 se dice que él enseñaba en las sinagogas, siendo alabado por todos. En 4:16 al 22 dice que él enseñaba y la profecía de Isaías había sido cumplida por él. En 4:31 al 32, en su ministerio en Capernaum, dice que entraba en la sinagoga y enseñaba. En 4:43 y 44, Jesús anuncia que debe ir a otras ciudades a anunciar. La palabra es proclamar. Se nos dice que iba a otras sinagogas a predicar. Entonces nos acompaña, llegamos al versículo 1 del capítulo 5, pero nos acompaña con mucha fuerza un capítulo 4 lleno de situaciones donde Jesús está enseñando, predicando, anunciando. El versículo 43 del capítulo 4 vemos por su propia declaración que él dice, para esto he venido. Cuando Pedro lo busca para que vaya a sanar personas, a poder sacar demonios, él dice, vamos a otras ciudades
a predicar allá también, porque para esto he venido. Y nos encontramos con 5:1. Todas las personas agolpándolo, todas las personas queriendo escucharle, y él entonces les traía la palabra de Dios. ¿Sí? La verdad que, hermanos, yo me pongo a pensar en otros pasajes, también vemos que el ministerio de proclamación y de reconciliación también es un ministerio de reconciliación, de restauración. Él no solamente quería traer la palabra de Dios, él no solamente quería traer el evangelio para darles vida eterna, sino que él también estaba preocupado o ocupado en restaurar sus vidas hoy. Que no solamente la eternidad de uno sea asegurada por la reconciliación entre Dios y el pecador, sino también su vida, su andar, sea restaurado a partir de hoy. Vemos que en el capítulo 5 él sana a un leproso. Vemos que, sana la fiebre de la suegra de Simón. Vemos que él también estuvo todo un día agotado, muy agotado, por haber trabajado arduamente en sacar demonios, en sanar enfermos. Entonces uno podría decir, para Miguel, vos me estás diciendo que nosotros tenemos que entonces tener ese tipo de relación con el mundo, tenemos que sanar enfermos. No. Lo que estoy queriendo decir es que la palabra de Dios tiene que ir acompañada con transformación de vidas. Nuestra vida, al escuchar la palabra de Dios, al conocer a Jesús, al escuchar de Jesús, al creer en Jesús, al reconciliarnos con Dios, nuestra vida ya no puede ser igual. Ya no puede ser igual. No podemos quedar igual. Lo que vamos a ver acá es que un Pedro que conocía de lejos a su maestro, a Jesús, luego de este encuentro no quedó igual. Él no quedó igual. Su nivel de conocimiento fue aún mayor. No dejó de ser su maestro para empezar a ser su Dios. ¿Sí? Entonces este ministerio de reconciliación o de restauración conlleva a un Jesús que proclamó siempre la palabra de Dios y por ende las personas eran restauradas en su vida a partir de hoy hasta la eternidad. Hasta la eternidad. Lo segundo que vamos a ver es que el ministerio de Jesús es un ministerio no solo de reconciliación entre el hombre y Dios, sino que es un ministerio de restauración. Es un ministerio también de revelación. Pedro, luego de conocer a Jesús, ya no quedó igual. Acompáñenme por favor al versículo 4. Leamos juntos por favor el versículo 4 y el versículo 5. Dice así la palabra de Dios. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, dijo: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu nombre echaré las redes. Bueno, acá nos encontramos con un pedido de nuestro Señor Jesús y una respuesta de Pedro. ¿Sí? El pedido de Jesús era un tanto confuso para nuestro hermano Pedro, pero sin embargo, él acudió a la solicitud. Déjeme, por favor, llegar hasta ahí. De golpe se me apagó la compu, por eso. Este ministerio de revelación, hermanos, implica, lo que vamos a ver ahora es que Pedro pasó de un nivel de maestro-discípulo a un asombro temeroso. Implica asombrarse ahora de encontrarse con un Jesús distinto a como yo conocía. Jesús salva a las personas revelándoles quién realmente es. El pedido de Jesús, Pedro lo escuchó y Pedro podría haberlo tomado como algo contradictorio. Acabamos de dar el ejemplo de que los pescadores pescaban de noche y que ya era de día,
y él podía tomarlo como extraño por parte del Señor Jesús. Al no poder visualizar el verdadero propósito del pedido, para él Jesús le estaba pidiendo simplemente, y presten atención a esto, Jesús le estaba pidiendo que vuelva a intentar pescar. Su visión de la solicitud era como si Jesús le estaba diciendo, bueno, Pedro, mirá, ahora vamos a ir a pescar y vamos que vamos a pescar, vamos que esta vez lo vamos a lograr, yo voy a estar con vos. Pedro no podía entender la situación. Pedro estaba quizá con dudas, no si de obedecer o no, porque él automáticamente dijo, en tu nombre obedeceré. Él no estaba dudando de obedecer o no, sino vamos a darle cierto crédito a Pedro de que estaba dudando de la efectividad de dicho pedido. Él dijo, en tu palabra lo haremos. Reconoce que quien lo pide es su maestro, una autoridad. Pedro ya era discípulo de Jesús, como lo dijimos, y se había propuesto seguirlo y conocerle. Entonces dice, en tu palabra mandaré que se echen otra vez las redes. Yo ya las limpié, ya le saqué los palos que tenía, las algas que tenía, el salitre que quedó por el lago, todo, ya las trabajé, las tengo dobladas, empaquetadas, pero en tu palabra, porque vos me lo pedís, yo voy a echar las redes. Haré horas extra, moveré esta maquinaria pesquera una vez más, porque vos me lo pedís. Jesús, ahora bien, hermanos, Jesús estaba pensando más allá del pedido, entendiendo que lo que sucedería serviría como imagen o señal de algo mayor. Jesús estaba usando esta situación para enseñarle a Pedro algo más importante, entender otras verdades. Y ahí vemos la revelación de Jesús. Vemos que en el versículo 6, vayan conmigo, dice, y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Luego de aceptar el pedido, Pedro, se da este tremendo milagro. Lucas es muy gráfico acá, de lo espectacular del milagro. Es tan gráfico y detallado que nos quiere mostrar las redes rompiéndose, un Pedro incapaz de mover esa cantidad de peces, necesitando ayuda, y aún a las dos barcas, Lucas nos dice que se estaban casi por hundir. Una cantidad nunca antes vista por Pedro, a lo menos por Pedro. Ya que si hubiera sido algo normal para Pedro, pónganse a pensar si Pedro hubiera sacado, no sé, un número 100 peces, hubiera sacado 100 peces, solamente hubiera dicho Pedro a Jesús, Jesús, tenías razón, había peces, la verdad, que le pegaste. Impresionante, Yo pensé que era solo maestro, pero no, se ve que tenés dotes pesqueros. Pero no es el asombro que vemos si podríamos ver la cara de Pedro, es como que quedó descolocado. Es un gráfico de asombro. Pedro está por ahí mientras saca los peces diciendo, ¿qué pasó? ¿Cómo puede ser esto? Lucas lo quiere magnificar como algo imponente, demostrar el poder de Jesús. Acá vemos que Jesús se está revelando, ¿por qué? Porque vemos en vivo e en directo sus atributos. Vemos su omnisciencia, vemos su omnipotencia, vemos la soberanía de Jesús sobre la naturaleza. Jesús preparó esa cantidad de peces para la ocasión. Mientras estaba hablando con Pedro, soberanamente se estaban preparando unos peces para un milagro, una señal. Y cuando hablamos de omnisciencia, esto es un dato importante, no es que la omnisciencia de Jesús o de Dios es que Dios conoce todo y punto. No, Él conoce todo porque Él determina todo. Él conoce todo porque Él dice y se hace. Entonces no es que Jesús le estaba diciendo, Pedro, apúrate,
porque yo lo sé todo, que se está armando un cardumen de peces, pero aprovechalo ahora, porque si no se nos va. No, él con toda la tranquilidad, porque el Todopoderoso estaba ahí. Vamos a la profundidad, a echar la red, controlando todo. Y Pedro lo sabía. Pedro sabía que nunca podía existir esa cantidad de peces en ese horario, en ese mediodía quizás, con esa temperatura. Algo más allá de los peces asombró a Pedro. El texto dice, viendo esto. ¿Viendo qué cosa? Viendo el milagro. Jesús no quería que Pedro le dé la razón y que Pedro diga, perdón por mi incredulidad, la verdad que yo no tenía mucha fe en vos, Jesús, sino que quería que Pedro quede descolocado de esto que escapa toda comprensión e inteligencia pesquera y natural. Su maestro pasó de una posición mayor ante sus ojos. Vemos un crecimiento en este asombro de que ya no era su maestro, sino que era algo más. Pedro dice, el texto dice, viendo esto, viendo todo el milagro en su plenitud, ¿qué pasa con Pedro? Cae de rodillas. Y miremos su respuesta en el versículo 8, dice, al ver esto cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. La reacción no fue hacia el milagro. ¿Vieron? Yo me imagino, siendo yo pescador, quizás si me caigo de rodillas ante el asombro de los peces. Capaz que agarraría los peces y los tiraría al aire como diciendo, no puedo creer lo que acaba de pasar, me gané la lotería. Y él, sin embargo, cae de rodillas ¿ante quién? Ante Jesús. La reacción no fue hacia el milagro, sino hacia el autor del milagro. El asombro lo llevó a caer delante de Jesús, casi como preguntándose, ¿quién es él? Al caer de rodillas demuestra una comprensión de que estaba ante alguien superior. Ese caer de rodillas, hay otros textos, no los vamos a nombrar todos, pero en diferentes lugares de la Biblia vemos gente cayendo de rodillas. Por ejemplo, Juan en Apocalipsis cae de rodillas ante Jesús y Jesús le dice, no temas, ¿sí? Vemos en otros lados también Isaías, totalmente dominado por el asombro de la santidad. Vemos a Daniel, luego de ver una revelación, cae de rodillas. Todos ante él. Vemos también a los burlándose, los soldados romanos se pusieron de rodillas ante el Señor Jesús cuando le ponían la corona de espinas y un manto y le decían, salve rey. Y vemos también en Filipenses capítulo 2, versículo 10, que toda persona doblará sus rodillas ante Jesús. Algunos voluntariamente y otros reconociendo en última instancia que están delante del Señor de señores. Entonces el caer de rodillas demuestra reverencia, demuestra superioridad. Y él le dice, apártate de mí, pues soy hombre pecador. Me pregunto, ¿por qué estas palabras salen de Pedro? ¿Qué tiene que ver acá el pecado? ¿Qué tiene que ver acá su condición? Si lo sorprendente del milagro hubiese sido la cantidad de peces, lo más normal quizás hubiese sido decir, yo me inventé estas palabras que yo diría si me hubiera admirado por los peces. Gracias, maestro. Intentamos pescar toda la noche y no pescamos nada. Estábamos cansados, frustrados, no sabía qué llevar a mi casa. El negocio no viene bien y en tu nombre obedecí y pude pescar esto. Gracias por tu provisión. Ahora que me diste voy a dar a otros porque tengo de sobra. ¿No te parece una respuesta muy normal para nosotros? Es una oración clásica cuando Dios nos da algo que estábamos esperando. Esta respuesta sería de lo más natural y humano, pero no fue la respuesta de Pedro. Ni el propósito de Jesús fue ese. Jesús no tenía la intención de bendecir a Pedro acá. Jesús tenía la intención de que Pedro se encuentre ante la revelación más grande de su vida. ¿Qué cosa? Que en su barco estaba Dios.
En su barco estaba Dios. Por eso es que él se encontró ante el asombro y su respuesta fue: apártate de mí, soy hombre pecador. ¿Cómo yo voy a caer en la cuenta de que estoy delante de Dios? Estoy delante del Altísimo, estoy delante del Omnipotente, estoy delante del Santo, 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 el que es único, el que tiene el que yo tengo todas las de perder. Lo que Pedro estaba diciéndole en cierta manera era: Jesús, no me veas. Jesús, no me veas. Yo soy hombre pecador. Jesús, no me veas. Yo estoy en falta. Jesús, no me veas. No estoy capacitado para la dignidad. En Isaías capítulo 6 vemos ángeles, querubines que están cantando santo, santo, santo. Y ni siquiera esos ángeles que no tienen pecado tenían la dignidad para ver a Dios, porque tenían alas que cubrían sus ojos, tenían alas, con otras volaban y con otras cubrían sus pies. Había cierto respeto a Dios, y eso que no eran pecadores. ¿Cuánto más un pecador como nosotros de golpe encontrarse que está ante Dios? Este asombro de Pedro automáticamente pasó de una admiración a un temor. El temor, hermanos, delante de un Dios santo no es algo malo. Es algo que tiene que suceder en alguna medida en el pecador. La Biblia nos dice que nosotros somos pobres en espíritu, que nosotros debemos llorar por nuestro pecado, que nosotros estamos en miserias, que nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Y si Dios tuviera de alguna manera presentarse delante nuestro y juzgarnos por nuestra condición, no hallaríamos aprobación, hallaríamos separación, descalificación. Hermanos, muchas personas buscan a Jesús no necesariamente para conocer a Jesús, sino para hacerse de los atributos de Jesús. Cuando hablamos muchas veces de esta bendición, he encontrado en muchos lugares en YouTube personas que dicen: si dejas que Jesús venga a tu barca, Jesús entonces te va a dar bendiciones que ni siquiera vas a poder usarlas en toda tu vida y vas a necesitar otra vida, otra barca para poder ocuparla. Si limpias tus redes y estás listo para que Jesús te use, entonces Jesús va a colmarte de bienes y te va a ir bien. La gente en la mayoría de los lugares que vamos no buscan a Jesús por quién es Él, sino por lo que me puede dar. Vamos a Jesús por nuestras necesidades físicas, sociales, económicas, familiares, y cuando obtenemos eso y estamos llenos, nos retiramos. Juan 6 es un clásico. La gente fue alimentada de una manera milagrosa, la alimentación de los 5.000, de los 4.000, y cuando Jesús le dice: yo soy el verdadero pan, la gente se empezó a retirar. ¿No nos vas a dar más pan verdadero? O sea, vos sos el pan, vos sos la verdadera vida. No, voy a buscar por otros lados donde encuentre lo que yo quiero. Acá Pedro, al caer de rodillas delante de Jesús, se reconoce que los peces ya no le importaron. Sin embargo, él había trabajado toda la noche por eso. Los peces ya no podían hasta caerse los peces. Él se dio cuenta que estaba delante de Dios. Y acá nos adentramos entonces en este tercer eslabón del ministerio de Jesús, que sería el ministerio de rescate. Vimos que el ministerio de Jesús es un ministerio de reconciliación o de restauración de vida. Vimos que también es un ministerio de revelación, de mostrando quién es Él. Y si nos quedamos ahí viendo quién es Jesús solamente, que es Dios único y santo, estamos todos en problemas. Sin embargo, Jesús se muestra como un Salvador, rescatador.
El ministerio de rescate implica aceptar el plan de Jesús. Jesús usa a sus discípulos para salvar atendiendo a este requerimiento. Habíamos dicho al principio de este sermón que este texto es uno de los textos más manipulados por falsos maestros para la prosperidad, ¿sí? Para manipular a las personas que si confían en Jesús y entregan sus vidas, toda su vida iba a ser de alguna manera prosperada. Pero vemos que esto no es así. Pedro vimos que cambió su título de maestro a Señor porque le pide a este Señor ahora llamado que se aparte de él, porque él considera que en ese momento su pecaminosidad o indignidad para estar delante de Dios era complicadísima. Él no podía estar delante del Santo, ¿sí? Dios es único, estaba en un mismo barco, teníamos al Creador y a una criatura. Teníamos a un santo, al santo, 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 y a un pecador. Teníamos al que controla todo y a un simple pecador y pescador. Y acá vemos la respuesta de Jesús en el versículo 10 al final. Pero leamos desde el 9, por favor, dice: porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón, y estas son las palabras preciosas: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Preciosa verdad, no temas. ¿Por qué Jesús le dice a Pedro, no temas? Si el otro pescador le hubiera dicho a Pedro, no temas, Pedro le hubiera dicho, vos no entendés la condición en la que estamos. ¿Con qué fundamento me decís que yo no tema? Si esto es matemática pura, es un pecador delante de un Dios santo, no tiene posibilidad de hallar victoria. No tiene posibilidad. La única persona en toda esta situación que podía de alguna manera decir no temas era el mismo juez que te condena. El mismo juez que de alguna manera te está juzgando es el que te puede traer esperanza. Esto es impresionante, que Jesús le haya dicho no temas. Jesús le podría haber dicho algo súper justo, que es, sí, Pedro, soy Dios. Y desde la orilla que no creías en mí, apártate de mí al lago de fuego, que arde fuego y azufre, chao, ya no hay más posibilidad de redención. Él podría haber dicho eso y no es que era un Dios malo, era un Dios justo. Sin embargo, Él trajo esperanza. Este Dios único le trajo esperanza. Pedro pasó entonces del asombro al temor. Era una situación incómoda y sin embargo nuestro Señor le trajo esperanza. Aguárdenme un segundo, por favor. Hoy no me está dando bien la computadora. Pero esa palabra, no temas, hermanos, es preciosa. Acá estamos. Hermanos, lo que estamos viendo acá, perdón el retraso, pero lo que estamos viendo acá es a Pedro siendo pescado por el Señor Jesús. De alguna manera Jesús rescatando la vida de Pedro, llevándolo a un nivel de entendimiento mayor y rescatando su vida, dándole perdón. Cuando le está diciendo no temas, lo que le está diciendo es, Pedro, no temas, yo soy el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Pedro, no temas,
yo vine para esto, yo vine para hallar esa moneda perdida, yo vine para buscar esa oveja que se extravió. Pedro, no temas, yo soy ese padre que va en busca de aquel hijo que vivió una vida derrochadora. Pedro, no temas, yo soy el que va a morir por pecadores. Pedro, no temas, yo te puedo dar perdón. Pedro, no temas porque va a haber un juicio, es verdad. Yo soy Dios, un día va a haber un juicio en el cual todo pecador va a ser condenado, pero esa condena la pagué yo para todo aquel que confía en mí. Pedro, no temas, porque yo soy el que te trae, el que te infunde del temor a la esperanza. La palabra de Dios dice en primera de Juan que el juicio trae temor. Obviamente, si yo estoy pensando que un día me voy a morir, que soy un pecador, que estoy en una condición perdida y que un día va a haber un juicio, infunde en mi vida temor. Y quizás hoy estás acá vos pensando y diciendo, sí, yo estoy así, Miguel, no sé qué va a pasar de mi vida. Si yo me muero hoy y me encuentro delante de ese Dios, yo pecador, Él santo, tengo temor. Bueno, Jesús es el que te quiere mostrar hoy que en Él el temor es echado fuera. En Él, por lo que Él hizo por nosotros, porque Él murió en la cruz por los pecadores, pagando el precio de nuestro pecado, porque Él luego resucitó de la muerte, garantizando para nosotros una vida verdadera con Dios, es que Jesús puede decirte, ¿vos tenés temor? Bueno, si confías en lo que yo hice, ese temor es echado fuera y lo que viene es esperanza. Es el amor de Cristo hacia pecadores, es lo que echa fuera el temor. Entonces, vos y yo no tenemos excusa, como Pedro acá en el barco, no tenía excusa de salir, no le podía decir a Jesús, no, retírate Jesús, andate por favor, no hay esperanza para mí, no hay esperanza para mí. No, porque estaba delante del único que le podía dar esperanza. Y hoy vos y yo estamos delante de ese único que te puede dar esperanza. Y no te podés retirar de acá diciendo, no hay esperanza para mí. O no, mi pecado es tan grande que no hay quien pueda perdonarlo. Nadie de acá tiene una deuda tan grande que Jesús no pueda saldar con lo que hizo en la cruz, muriendo en el lugar de los pecadores. Entonces yo te animo, este Jesús que vino a traer el Evangelio, vino a traer la palabra de Dios a tu vida y a mi vida, vino para que desde ahora ya tu vida sea una vida restaurada, una vida nueva, una vida que te vean como un leproso que ya no es más leproso y digan, ¿qué le pasó a esta persona? Y digan, ¿sabes qué me pasó? Me pasó Jesús por mi vida. ¿Qué pasó con vos? Vos antes estabas viviendo así y ahora tu vida es transformada, pero muy distinta. ¿Qué pasó? Pasó por mi vida la palabra de Jesús. Jesús pasó por mi vida. Para mí, Él era una persona más, un buen moralista, el primer socialista. Para mí Jesús era una persona buena que lo traicionaron. Para mí Jesús era una persona que me podía dar la vida. Y en un momento entendí, podés decir vos y yo, que Jesús es Dios. Que Jesús no es solamente Dios, sino que es la vida. Él es la vida. La vida no es los peces que me puede dar, la salud que me puede dar, el beneficio social que me puede dar, el beneficio económico, que mi familia ande bien. Eso no es la vida. La vida es Jesús. La vida es Jesús. Y cuando lo vemos a Jesús así de grande, así de asombroso, así de temeroso, es cuando nosotros decimos, para nosotros no hay salvación. Y es cuando ese mismo Jesús dice, sí, yo soy tu salvación. Yo soy tu rescate. Yo te digo, no temas. Por último, hermanos, este paso en la vida de Pedro, en el ministerio de Jesús, termina en versículo 11. Luego que él le dice, no temas,
desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Vieron que dice serás. Jesús, así como ordenó ciertas cosas, esto es un mandato, esto es algo que Jesús no le está diciendo: Pedro, mira, te doy un vale para ser pescador de hombres, espero que lo aceptes, que vivas así, espero que te pongas las pilas. Acá no es un consejo: mira, la mejor vida que vas a tener es si sos pescador de hombres, pensalo. No, serás. La misma determinación de Jesús diciendo: edificaré mi iglesia. Nadie va a parar. Todo discípulo de Jesús, toda persona que pasa por este proceso de reconocer quién es Jesús y ser rescatado por Él, no puede ver para otro lado que no sea para este ministerio. El ministerio de volverse pescador de hombres. Un Pedro que fue pescado por Cristo. Al revés de cuando uno pesca peces, después el pez pasa a ser pescado, de estar vivo pasa a estar muerto. Para nosotros es al revés. Nosotros estando en un mar de mundanalidad, en un mar de muerte, en un mar de miseria, Jesús nos rescata de esa condición y nos traslada a la vida con su caña milagrosa, con su evangelio. Y nos traslada a una nueva vida, y ahora Él nos dice: ¿vos fuiste pescado? Vos vas a pescar. Vos vas a hacer este mismo ministerio que hice yo. Vas a traer una reconciliación a los perdidos. Vas a revelar con tu testimonio y con tus palabras quién es Jesús. Y cuando las personas conozcan a Jesús, van a ser rescatadas como lo fuiste vos. Eso es ser pescador de hombres. Y la evidencia más tangible de que alguien entendió lo que hizo Jesús en su vida es que quiere que otros vivan así. Quiere salir a pescar a otros y decirle: quiero que conozcas a Jesús. El versículo 11, para terminar, hermanos, vieron que estuvimos hablando de los falsos maestros y la prosperidad. Este rebate todo. El versículo 11 dice: y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Si nosotros fuéramos esos predicadores de la prosperidad, nos quedaríamos con asombro, porque no es que Jesús le proveyó de un cardumen de peces y se asoció con Pedro para una vida próspera ahora, sin problemas, sin ningún tipo de conflicto, y Pedro se quedó en ese estado como diciendo: gracias Jesús, yo te voy a seguir por siempre, así este ritmo pesquero no para y me va bien y yo puedo ayudar a otros. No, acá vemos en el 11 que él dejó todo, entendió que Jesús, el que le mostró esa señal de los peces, era la verdadera vida. Los peces, si por ahí estaban hablando, no hablan los peces, pero si por ahí con sus ojitos capaz que le decían: che, yo no soy la vida, esta bendición no es la vida, mirá, al lado tuyo está la vida. Ellos eran una señal. Es como si nosotros nos paráramos, no sé si alguna vez fuiste a Mar del Plata, yo una sola vez fui, pero sé que cerca, acá por la autovía 2, en un momento dice Mar del Plata, cerca de Hudson, por ahí. Dice Mar del Plata en verde y una flecha. Y es como si yo digo: bueno, vamos para Mar del Plata, llego a ese cartel y en vez de seguir paro y saco a mi familia y digo: bueno, sáquense una foto, llegamos a Mar del Plata. Una persona me diría: no, estás equivocado. El cartel es una señal que te dice para allá. Bueno, este milagro, hermanos, no te quedes con el milagro, porque el milagro es una señal que te está diciendo: es para allá. Yo no soy la vida. La vida es aquel. Por eso Pedro dejó todo. Y con eso no estamos diciendo que hay que dejar el trabajo y hay que dedicarse al evangelismo. Con eso no estamos diciendo que hay que entregar todo y entonces Dios te va a prosperar. No. Lo que estamos diciendo es que Pedro entendió que esta vida se vive para los propósitos de Jesús. Que esta vida
está marcada porque si vos sos un hijo de Dios, ahora vos tenés que gritarle a otros, reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios. Jesús puede ser tu rescatador. Jesús no es solamente alguien que te puede dar una buena vida. No, Él es la vida. Más allá de que si acá te va bien o te va mal. No importa, porque si tengo todo el mundo en mis manos, pero no tengo a Cristo, no tengo nada. Pero si no tengo nada, pero tengo a Cristo, lo tengo todo. Había gente que moría por esa causa. Había gente que entregaba sus familias por esa causa. Había gente que no tenía problemas de ir al martirio por su Salvador entregando todo. ¿Por qué? ¿Por qué ese fanatismo, podemos decir nosotros? Porque entendieron que Jesús es la vida. Que si Dios determina que nosotros vivamos una vida con sustento y abrigo, y solo eso, es porque Él consideró necesario para que vos conozcas más y más a Cristo. Conozcas más. Y si te quiere quizás proveer de algo extra, no sé, un auto para poder manejarte, quizás sea con la intención de que te puedas extender con la proclamación del Evangelio o con tu vida a otros. No lo sé, pero nunca mires de este ejemplo, y con esto terminamos. Hace poco yo me ponía a pensar en Dios dándome cosas para mi vida desde el cielo. Imagínate a Dios en el cielo tirándome cosas, recursos, salud, dinero, tiempo, familia, ropa, y me va tirando recursos. Y con su voz está diciendo, es para mi plan, es para mi ministerio, es para que con esto lo uses para que otros se reconcilien, sean rescatados, me conozcan, y yo en vez de usarlo para eso, los uso y digo, gracias Señor, me he visto, gracias Señor, con esta plata voy a comprar 4 teles y estoy cómodo, gracias Señor, ahora mis hijos pueden comer mucho más, gracias, gracias, y me voy quedando, y el Señor en un momento me va a decir, oh, yo te lo di con otro propósito. Esos eran señales de mirá quién soy yo, mirá cómo te proveo, mirá cómo te sostengo, mirá cómo te doy todo, mirá lo que soy yo para que vayas y hagas mi ministerio al mundo. El ministerio de Jesús entonces, hermanos, fue un ministerio de reconciliación, de restauración, de revelación y de rescate. Y pide a todos los rescatados que vivan con esa visión hasta que Él venga. ¿Cómo estamos nosotros con ese? Cuando venimos acá, venimos trayendo nuestras preocupaciones al Señor, nuestros afanes. Obviamente tenemos que venir así y el Señor restaura nuestras vidas. O venimos para hacer de bendición a otros con este ministerio. Venimos y vemos que alguien vino por primera vez y nos acercamos y decimos, yo estoy pescador de hombres. Yo voy a hablar con esa persona. ¿Cómo venimos? ¿Por qué buscamos a Jesús? ¿Buscamos a Jesús por lo que Él nos puede dar o por lo que Él es? ¿Has conocido realmente al Jesús de la Biblia? ¿O has sido como Pedro, es un buen maestro? ¿O te has dado cuenta, no, Él es Dios? Él es el Dios de mi vida. Ya mi vida no es mía, es Cristo en mí. Oramos. Señor, muchas gracias por este tiempo con tu palabra. Señor, que realmente tus palabras sean las que hallen cabida y morada en los corazones de los hermanos. Te ruego, Señor, que por favor transformes nuestras vidas con tu palabra, no con el mensajero, sino con el mensaje, Señor. Gracias porque nuestro Salvador ha hecho una obra preciosa en nuestras vidas, pero no queremos solo agradarnos de ellos, sino que deseamos que otros también te conozcan. Gracias por lo que hiciste por nosotros, Señor, y por favor que si personas hoy acá, que son de hace tiempo o vienen por primera vez, no han conocido la obra que hiciste por nosotros en la cruz,
que no se vayan de acá sin realmente pasar de muerte a vida, Señor. Que no se vayan de acá sin la claridad de lo que hiciste por nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.